empezamos. Estamos... Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿Con qué vamos a trabajar? Bien. Habíamos visto que ya habíamos empezado a trabajar con un control, perdón, un circuito de control, ya que está en un tablero generalmente, y un circuito de potencia, ya que incluía el motor. Bien, ahora, a veces queremos hacer, y habíamos hecho la lógica de control, la lógica de contactos, ¿no? Que ahí podíamos usar, poniendo en paralelo, poniendo en serie una serie de contactos, podíamos hacer ciertas lógicas, ¿no? Y podíamos hacer mandos usando interruptores y botones, ¿no? Y habíamos hecho un pequeño arreglo que era hacer que un botón utilizase lo que se llamaba enclavamiento para que solo apretases el botón y lo dejases conectado. Pues, ¿qué más vamos a hacer? Ya, para completar una secuencia completa de automatización, ya muchas veces nos es necesario hacer dos cositas. Ya, una es contar algo, ya, y la otra es temporizar algo. Entonces vamos a ver dos dispositivos que se llaman contactores y temporizadores. Ya, y luego vamos a ver otro dispositivo que se llama variador de velocidad. ¿Para qué sirve el variador de velocidad? El variador de velocidad ya sirve para un motor. La otra vez solo lo arrancábamos y lo deteníamos, pero sirve para que un motor un motor eléctrico, puedas aumentar o disminuir su velocidad. Ya. Ahora vamos a empezar con el contador de pulsos. Ya, en la pantalla. Vamos a ver, contador de pulsos. Ahora vamos, tenemos uno acá. El contador de pulsos era un dispositivo que, a ver, este es el mejor que encuentro. Era un dispositivo que, lo que les comentaba durante la segunda revolución industrial, digamos, servía para contar la cantidad de pulsos, una cierta cantidad de pulsos, y cuando llegaba a cierto momento, ya cerraba un circuito. Ya, entonces contaba la cantidad de pulsos que apretabas, era un dispositivo como este, que era electromecánico, ya, entonces tenía una especie de reloj mecánico, de esos sencillos a cuerda, y conforme lo contabas, lo programabas, digamos, al finalizar de terminar, digamos, 10 pulsos, activaba un relé, es decir, cerraba un contacto. ¿Ya? Y esa era más o menos la disposición que tenía. ¿Ya? A partir de ahí, ya hay nuevos dispositivos. ¿Y cómo se ven los nuevos dispositivos? Como estos, ¿no? Que son más modernos. Ahora, en particular, los que encontramos ahora son así, como este, porque estos dispositivos se pueden conectar en el tablero. Entonces no necesitas verlo, acá programas, y programas la cantidad de pulsos que va a contar antes de hacer antes de cerrar un contacto. Entonces, ¿qué ejemplo voy a poner acá? Ya tengo uno aquí. Ya, ¿cómo trabaja el contador de pulsos en cada SIM? Ya, primero, ¿dónde lo encuentran? Es este dispositivo. ¿Ya? Y lo encuentran junto con los bobinas y señalizaciones, porque ahí están todos los que hacen contactos. Entonces, este hace contactos con una serie de pulsos, pero al fin y al cabo hace contactos. Entonces, no es, va a estar en ese agrupamiento. ¿Ya? Y acá tiene 5 conexiones a 1 CDR. Ya lo voy a volver a su sitio. ¿Dónde lo encuentran? Acá en pulsos, bobinas señalizaciones.
¿Ya? Y está... Acá están los temporizadores que vamos a hacer después. Generador de pulsos, interruptor horario, que también es interesante, pero vamos a usar este que es contador de pulsos. Ya no sé si puedo hacer más... No puedo hacer zoom acá, pero no puedo hacer zoom acá. Ya, y acá está contador de pulsos. Entonces buscan contador de pulsos y lo ponen. Ya, yo lo voy a poner rápidamente. Ustedes van a hacer ahorita este diseño. Ya, ¿y qué conectan? Positivo a la 1, negativo a la 2. ¿Ya? Y luego van a conectar ese 1, este si se dan cuenta es un pulsador, ¿ya? Y el pulsador lo conectan a C, a la primera. Entonces, la primera de las entradas del contador es C con un pulsador S1. La segunda, D, lo van a conectar no con un pulsador, sino con un interruptor. ¿Ya? Recuerden que los interruptores y pulsadores están acá en accionamientos. El primero que encuentran es pulsador y 2 bloques más allá encuentran interruptor. Entonces, el D, la entrada D, conectada con un interruptor. Este es el símbolo pulsador, este es el símbolo de interruptor. Y finalmente, R, ¿ya? La tercera entrada del contador, le ponen un S3. ¿Ya? Y con este S3 ya tienen estas 3 entradas. Aparte van a hacer el circuito en que van a poder ver el efecto del contador. Y lo que hacen es poner un contacto, normalmente abierto, con el mismo nombre que hay acá. C, el mismo nombre. Acá le ponen el mismo nombre y le ponen una luminaria, digamos, roja. ¿Ya? ¿Qué más van a hacer? Una vez que hacen todo el circuito, van a abrir este. Y acá hay 2 valores, límite de conexión y límite de desconexión. Voy a poner yo el límite de conexión a 3 y el límite de desconexión a 10. ¿Okay? Voy a correr el programa, ustedes vayan avanzando y ahorita les voy a pedir que lo muestren. ¿Y qué ocurre? Se encuentra, cuando está gris es que ya se ha iniciado y está energizado el contador. Entonces ya se puede utilizar. El pulsador, por eso pulsador S1, es para C, que es conteo. Entonces yo aprieto una vez y se empieza a contar. 1, 2, ¿ya? Y cuando se dan cuenta está desconectado porque la lucecita está apagada. Es decir, no se ha activado todavía la salida del contador, que es este C. Pero cuando yo llegue a 3, como había puesto temporizador, como había puesto que el límite de conexión era 3, llego a 3 y se activa el contador. Entonces se activa el contador, se cierra este contacto y se enciende la lucecita verde. Yo puedo seguir contando, 4, 5, y se acuerdan que había puesto límite de desconexión. Y el límite de desconexión lo había puesto a 10. 9, llego a 10 y se desconecta. Yo puedo seguir contando. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero contar, digamos, hacia abajo. Entonces, este discount, ya esta entrada D, lo que hace es seleccionar entre el conteo hacia arriba y el conteo hacia abajo. Cuando no está alimentada, como en este caso, ya no está llegando energía a la entrada D, lo que hace es contar hacia arriba. Pero si yo cierro este switch, ¿ya? Y ya llega energía D, si yo vuelvo a apretar ese 1, lo que hace es contar hacia abajo. Y lo mismo que funciona antes, cuando baja de 10, se conecta, porque es el límite de desconexión. Y cuando llega a 3, como es el límite de conexión, 5, 4, 3, bajo, se va a volver a desconectar. Entonces, entre 3 y 10 pulsos va a estar conectado el sistema, porque así lo he programado. Ahora, si yo quisiera, puedo seguir contando hacia abajo, puedo volver a contar hacia arriba. Y si yo quiero resetear el sistema, lo que hago es envío un pulso a R, que es reset. Y pongo reset y ahí puedo empezar a volver a utilizar el sistema. Ya, entonces, disponible les doy 3 minutos. Si lo tienen, me lo enseñan para ir poniéndoles XPs. Listo el temporizador.
3 minutos. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Había el último que dice C, ¿qué es? Es un contacto auxiliar, que si lo encuentras acá, donde dice, a ver, perdón, donde dice contactos, el primerito, Ah, ya. contacto. Gracias, profesor. Muy bien. Profesor, una pregunta. Para lo que es Sí, el contador de pulsos, el límite de conexión es 3 y el límite de desconexión es 10. 10, sí. Bueno, Y, ustedes pueden poner ahí de acuerdo al programa, pero en el profesor, ejemplo 310. he tratado de simularlo, pero no entiendo cómo activar el pulsador para que empiece el conteo. A ver, muéstramelo, porfa, Alexis, voy a dejar de presentar. A ver. Queda un minuto. Ya, no sé si se puede ver, profesor. Ya, Ya sí, está. a ver. A ver, Si verás doble clic primero en la configuración del contador. en la Sí, configuración, ya. sí, sí, para ver. 3 y 10, hace uno, ya está bien. Ciérralo, porfa. Cuando lo corro, no, no sé cómo hacer para que empiece el conteo. Ya, debería ser con el S1, pero el tema es que el S1 le has puesto un interruptor, tienes que ponerle Ajá. pulsador. Es Sí, un pulsador. sí, pulsador. El S1 y el S3, recuerden, pulsadores. Profesor. Ya, ¿Ya? gracias. Corrige, sí. Tiempo. ¿Alguien? ¿Voluntarios? Ya, profe, yo ya lo corregí ya el mío. Ya, Alexis, a ver, muestra. Ya, ya le puse pulsadores. Sí. A ver, pulsa uno. S1. No no funciona. Sí, no, no responde, ¿no? A ver, no está pasando lo más probable es que, mira, fíjate, en S1, ¿Un S mal y cableado? S3, sí has pasado la línea de frente, ¿no? Entonces no ha conectado. Lo que tienes que hacer es borrar esa línea de arriba Ya. y cablear punto Ahí, por punto, ¿no? O sea, uno por uno. sí. Sí, a ver, prueba una vez. A ver. Si alguien más tiene, también diga. Así, exacto. Ya, ahí Ya, está a ver, ya. prueba de nuevo. Así, ahora sí. Ahora sí. S3 lo resetea. 3 y hace el cambio. Así es, sigue sumando, por favor, para ver el cambio a 10. Ahí hay otro mal cableado quizás en la En lucecita, porque no está el encendido. lucecito. Sí, sí, pero el Ahora sí. contador está bien. Profesor, ¿Sí? yo también lo tengo hecho, pero no sé, como que no corre. Ya, a ver, que acabemos esto y pasamos con usted. Ya creo que ya debería estar ya. Ya, Ya. Entonces, 3, conecta, ya. A ver, sigue subiendo hasta 10, porfa. este Con sí. el S1. Ajá. Ya, Sí, se apagó. 10 se desconecta muy bien. Ahora retrocede aprieta el S. Ya, se queda Ah, apretado, está bien. No, déjalo apretado. ya. Sí, entonces, con eso ya está configurado para regresar. Y otra vez S1.
empieza a disminuir. Ya retrocede. Sí, ahí empieza a disminuir. Ya, y el S3 para resetear. No, entonces se lo reseté. Ya, muy bien. Ya. Muy bien, Alexis. Ya, profesor. Ya, a ver, Gwendolyn. Ya, profesor. Creo que ya lo arreglé. Ya, a ¿Qué ver. tal ese uno? Simula, primero para simular. ¿Está bien? S1, S1. ¿Dónde está? Aprieta. ¿Hasta 3? Está bien, sí, hasta 3, muy bien. Ya sigue hasta 10. Muy bien, se desconecta. Ahora aprieta S. Ya, ahora S1 otra vez para bajar. S1. Ujú. Muy Ah, bien. Sí, y ahora S3 para resetear el conteo. listo. Muy bien. Ya, queda. Gracias, profe. Ya, entonces 2 XPs. ¿Dónde está? El Alexis. Listo. Ya, entonces, hasta ahí esa parte. Ya, ese es el contador. Ahora, otro elemento que se usa es el pulsador, perdón, el temporizador. Entonces, ¿cómo se miraban los temporizadores y cómo eran los temporizadores? Eran también relojes a cuerda, como los relojes antiguos. Pero que cuando llegaban a un... antiguo. Cuando llegaban a un... Lo programabas para cierta cantidad de tiempo, según en segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, o en minutos. Y cuando llegaba a ese punto, cerraba un contacto. Qué raro. Y eran de este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, aquí hay uno. Entonces, cuando llegabas a cierta cantidad que se programaba con un dial, con un disquito, cerraba este contacto. Los temporizadores modernos, ya para automatización, porque ¿dónde van a encontrar muchos temporizadores? Lo van a encontrar, por ejemplo, en piscinas, y se los venden para piscinas. Pero los temporizadores de automatización son similares a estos. Ahí está. Son contactos auxiliares, como estos. Son contactos auxiliares que se ponen en el tablero y se ponen a un lado de alguno de los contactos principales, de los contactores. Se hace el cableado al contacto auxiliar de ese contactor y ahí se produce el intercambio. Entonces se ponen junto con el tablero. Y la función es la misma, es temporizar. Ahora, ¿cómo hacemos eso en... Creo que no tengo un ejemplo acá, voy a hacer uno. ¿Cómo hacemos ese ejemplo en el KDSIM? Ya vamos a hacer rápidamente. Primero, ¿dónde lo encuentran? Igual en bobinas, señalizaciones, porque ahí están todos los contactos, todos los que usan bobinas para hacer contactos. Y acá tienen uno que es temporizador de la conexión, que vamos a usar, y un temporizador de la desconexión. ¿Cuál es la diferencia? El temporizador de la conexión cuenta una cantidad de tiempo y luego desconecta su relé. El temporizador de la desconexión es la inversa, ¿no? Cuenta cierta cantidad de tiempo y luego lo desconecta. Ahorita lo vamos a ver. Entonces se pone en el temporizador a la conexión. ¿Ya? Y yo le voy a poner acá KT. Y lo voy a programar. ¿Ya? ¿Y cómo programo la temporización? Puedo programarlo en décimas de segundo, en segundos, en décadas o en minutos. Yo lo voy a programar para que se active a los, digamos, 5 segundos. ¿No? Algo más. 10 segundos.
Ok, ok. Como siempre tengo que poner la alimentación. Acá al menos. Hasta acá. Y lo giro, ya está. Ahora voy a hacer la conexión con un pulsador, ¿ya? Para que cuente la cantidad de pulsos que yo estoy haciendo en ese punto, en ese pulsador. Entonces voy a accionamientos, como siempre, y el primero es pulsador normalmente abierto. Entonces lo pongo acá, conecto los cables, ¿ya? Luego agarro y voy a engancharlo. Ya recuerden que este pulsador tiene que permanecer conectado. Entonces lo que tengo que hacer es hacer su... Ahí está. Conectarlo acá y le tengo que poner un pulsador normalmente cerrado para desactivar. Recuerden, uno era normalmente abierto para pulsarlo y encenderlo, y uno era normalmente cerrado para cuando lo apretasen se quitase el enclavamiento. Lo voy a poner acá S1 y acá SN1. Y K me voy a poner KT, ¿ya? Para que siga contando mientras está contando el temporizador. Pongo este acá. Acá está acá, este acá y este acá. Entonces acá ya tengo ese circuito para encender y apagar con enclavamiento. Voy a hacer otro circuito para poder ver el resultado del temporizador. Ese circuito, lo que tiene que tener, y esto es importante, fíjense. Ahí está, déjenme un ratito. Tienen que ir a contactores, ojo, contactos, y el que tienen que usar siempre con temporizador es uno que dice con conexión NA, normalmente abierto. Ya, recuerdo. Siempre que vayan a usar un temporizador van a usar este. El simbolito es como el que sale acá, ¿no? Como una C o una E si quieren. ¿Ya? Se conecta acá, ese siempre se usa con temporizador. Y para mostrar el efecto, voy a poner una luz acá, una luz piloto, y voy a cerrar los circuitos. Entonces, cierro circuito, y este circuito lo cierro al negativo. Este K lo tengo que poner en realidad KT, para que sea el temporizador. Enciendo. Entonces se dan cuenta, empieza a temporizar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, y se conecta. Entonces, cuando acaba de hacer la conexión, se conecta a este contacto especial y se enciende. Y así yo puedo hacerlo. Ahora, ¿cómo puedo resetearlo? Aprieto otra vez S11, se resetea. Y si yo vuelvo a apretar S1, otra vez vuelve a contar. Y recuerden, acá programo este dispositivo con en décimas de segundo, segundos, décimas de segundo o minutos. Ya, entonces, a ver, para que ustedes practiquen, hagan este circuito. Ya. Y cámbienme la frecuencia a 5 segundos, digamos, para poder verlo. Mismo circuito con 5 segundos de activación. Que espere 5 segundos para empezar a activarse. Ya, y les doy, a ver. Tres minutos. Que es, creo, más que suficiente. Son 3 minutos. Arrancamos. Disculpe, profe, ¿es FKT el que está al costado de los pulsadores? El 67, ¿Este? 68. Ah, 67, 68. Sí, ese, Ya, ¿dónde está? Ah, ya, está acá. Vas a los, a los contactos, contactores. Perdón, a los contactos.
¿ya? Y ahí está, es el quinto. Dice, con conexión normalmente abierto. Ok, profe, gracias. Ujú. ¿Alguien? Si ya están listos, avisen. Sí, profe. Profesor, ¿yo podría proyectarlo, por favor? Ah, Ya, primero Yadira, Ya. ok, profe. después Gustavo. Ujú. Profe, yo también quería. Ya, está bien. ¿Se ve mi pantalla, profesor? Sí, sí. Ya. Eh, Está haciendo ahí la cuenta y después se prende el Ujú. solito. Ya. A ver, de nuevo, a ver, otra vez. Desconéctalo con el. Ya. Ya, el problema que tienes es que tienes que tenerlo apretado, ¿no? Entonces, el Ah, no, SO. no está. Ahí está bien, sí, muy bien. Ya. A ver, otra vez, porque está contando cuánto tiempo. En 5 segundos. Ya, a ver, otra vez. Selecciono y listo. 4, 3, 2, 1, 0. Ya, muy bien. Resetealo con el S11. Mm, S11. ya. Sí, abajo. No, 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 abajo. Ah, ya. Con ese se resetea. Sí. Ya, está bien. Listo. Ya. Gracias, Lidia. Muy bien. ¿Y más Gustavo? Sí, Y profe. luego Paola. Ujú. Profe, yo también puedo hacerlo, presentarlo. Ingrid, sí. Gustavo, Paola, Ingrid. Profe, ¿logra ver mi pantalla? Ya, sí, está bien. Sí se ve. Ya, bueno, estamos en el Correlación. conductor y va contando los 5 segundos hasta que se prenda. Ujú. Y Ya, luego muy lo bien. reseteamos y ya está Ya, muy bien. reseteado, ¿no? Gracias. Listo. Muy bien, Gustavo. A ver. A ver, ¿quién más? ¿Será Profe, Paola? ¿presento? Ah, Sí, profe, a yo ver, voy a aportar. primero Paola, después Ingrid, por favor. Ya, profe.
Sí, profe, ¿está bien? ¿Sí? Sí, muy bien. Ujú. Ya, profe. Listo, gracias, Paula. Ahora, Ingrid. Ya, profe. Mm, lo prendo. Ujú. A ver, espera, ya, se activa. Ya, resetealo con el S11. Ya, Ya, muy bien. ya, Listo, profe. gracias. Ah, Listo. Les voy a presentar. Ya, entonces, ¿qué nos falta? Ya, o qué es lo otro que quiero enseñarles para trabajar de ahí hacer los ejercicios. Ya, lo que falta es el variador. Eso es un poquito más complicado. Ya, ¿y qué es un variador de velocidad? Como les comentaba, es un dispositivo que varía la velocidad del motor. ¿Ya? Entonces, un motor puede ir, por ejemplo, a 10 RPM, 100 RPM, 1000 RPM, de acuerdo a una serie de velocidades que están configuradas en su sistema. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Cómo sería un variador de velocidad con su motor? También se llama variador de frecuencia, se paso. Son este tipo de dispositivos. Ahora, son dispositivos que ya vienen en muchas marcas, muchos niveles de complejidad. Algunos son sencillos, otros son más complejos. Algunos incluso ya los puedes programar con cierta lógica. Algunos pueden manejar varios motores a la vez. Entonces, hay bastante complejidad. Este es un esquema de conexión. Les voy a dar un esquema de conexión completo del variador de frecuencia cuando hagamos en la guía. Ahora vamos a hacer una secuencia sencilla. Pero básicamente sirve para, de esta manera, un tablero de control, como teníamos antes. El variador generalmente también está dentro del tablero, pero puede variar. ¿Ya? Y la conexión al motor. Entonces, lo que vamos a hacer rápidamente. A ver, de hecho, ya lo tengo acá. Lo voy a hacer en una nueva. En una nueva solo vamos a ver cómo se conecta, para que lo puedan ver con claridad. ¿Ya? ¿Dónde lo encuentran primero? Ya, van al menú que dice potencia. Entonces, está. Acá está, potencia. Después el motor, potencia. Ya, entonces, primero voy a poner el motor. Recuerden que tenemos que trabajar un motor trifásico. Entonces, yo he puesto acá mi motor trifásico. Pongo mi potencia trifásica. L1, L2, L3. A la misma altura. Ya, acá deberían ir usualmente los circuitos de protección. Me voy a ahorrar un poco ese momento. Recuerden que también podíamos hacer el encendido desde el tablero con un contactor. Ya, pero yo en este caso que quiero controlarlo con un variador, le tengo que poner un variador. ¿Dónde encuentro eso? Acá en potencia. Hago clic en potencia. Primero tengo. Estos son. Resistencias. Ya no vamos a ver eso. Eso es más de eléctrico. Arrancador electrónico que no lo vamos a usar, pues para arrancar un motor suavemente. Y acá están los variadores de velocidad. Hay variador de velocidad de corriente alterna y variador de velocidad de corriente continua. En este caso, como nuestro motor es trifásico, es de corriente alterna. Entonces le pongo un variador de velocidad de corriente alterna de 3, porque es trifásico. No sería monofásico. Y pongo acá. Ya, esta es la conexión del variador al motor.
Entonces, ese es un bloque que hace la conexión del variador al motor. Hago su conexión de alimentación y su conexión de protección. Ahora, este es solo para conectar al motor. ¿Cómo controlo yo mi variador? En el mismo menú, más a la derecha hay un control variador velocidad SEA. Ese es como el circuito de control del variador. Es decir, estos dos bloques están físicamente en el mismo dispositivo, pero los ponemos así para poder entenderlos. Ya, y acá vamos a ver qué se hace. Ya, primero, este variador, ya, le vamos a poner un circuito acá en donde dice RA y RC, para que nos indique cuándo está encendido. Ese es el único propósito de esta parte. No es, si se dan cuenta, es un contacto interno, está dentro del bloque, que sirve para eso. Alimentación en el positivo, ya, y tiene 4 entradas, I1, I2, I3 y 4. Ojo, esto no es común, generalmente lo tienen, pero no es común a todos los variadores. Puede haber ligeras variaciones. Este es el que vamos a trabajar con el KS. Y tiene I1, I2, I3 y 4. Y estas entradas se seleccionan con un contacto, ya, con un botón, con un interruptor, para devolver ciertas velocidades. ¿Ya? Entonces yo hago doble clic y acá está mi configuración. ¿Qué me dice esta configuración? No cambio las conexiones, mejor no lo hagan para que toque tal como está. Podría hacerse, pero de preferencia no. Y tienen la velocidad. Esa es la velocidad del motor, ya, en revoluciones por minuto. Ya, entonces pueden poner un motor que vaya de 0 a 3000 revoluciones por minuto, a 1500, a 1000, a 750. Ya, para simular cualquiera de ellos. Yo voy a poner una a 3000 revoluciones por minuto. El control de velocidad que sea de 2 hilos. Ya, ahorita vamos a ver qué es la entrada digital de 2 hilos. Ya, eso quiere decir que se conecta simplemente con un interruptor. Y yo le voy a poner a agregar para ver que se use un potenciómetro analógico. ¿Qué es un potenciómetro? Es un dial que varía la velocidad a través, es como si tuviese el mismo dispositivo, tiene un dial afuera, una ruedita, que ustedes la giran y aumentan o disminuyen la velocidad. Y también está la frecuencia del variador. Ya recuerden que el variador es un sistema eléctrico. ¿Ya? Entonces lo que bota es una señal eléctrica, que en este caso es una señal de corriente alterna, ya, que lleva a una frecuencia. ¿Ya? Entonces la señal de corriente alterna tiene una frecuencia, es la frecuencia a la que oscila. En el caso de la luz eléctrica en sus casas es 60 Hz. Y este variador, la señal de control oscila entre 1 Hz y 200 Hz. Eso yo lo puedo definir. Yo podría poner 60 Hz, 50 Hz, 100 Hz. Se define porque eso es cómo funciona el variador. Ahora, hasta ahí yo lo voy a dejar en 3000 y en 1 a 200 Hz. No hay necesidad de moverlo. ¿Ya? Y finalmente vienen las velocidades preseleccionadas. ¿Ya? Las que, cuando yo active I1, I2, I3 y 4, se van a seleccionar. El switch que entra a I1 lo que hace es valor ajustado por la entrada análoga. Es decir, cuando yo active la entrada I1, va a obedecer a este potenciómetro analógico, a ese dial que les digo que está en el variador. La velocidad preseleccionada 2 va a ser 10 en hercios. La velocidad seleccionada 3 va a ser 25 y 50. Acá yo puedo cambiar mis velocidades seleccionadas. Entre 0 y 200. Entonces yo puedo poner una velocidad 4 que sea muy alta, por ejemplo, 190 hercios. ¿Ya? Y una velocidad 3 que sea un poco más a la mitad, 100 hercios. ¿Ya? ¿Qué más puedo seleccionar? El tiempo de rampas. ¿Ya? Cuando varía, por ejemplo, de 100 a 190, ¿cuánto tiempo va a demorar en variar? Puedo elegir entre 0 y 99 segundos. ¿Cuánto tiempo va a demorar en acelerar hasta ahí? Los motores eléctricos no pueden acelerar instantáneamente, toman un tiempo en acelerarse. A mayor sea la rampa, es decir, a mayor sea el tiempo que tomo en acelerar, más cuido mi motor, hago que dure más. Y también esto se selecciona de acuerdo a la carga que está usando el motor. Si el motor no tiene que mover mucha carga, digamos, acciona, no sé, un ventilador, ya entonces no tiene que accionar mucha carga. Entonces el tiempo de recarga de rampa de aceleración es mejor que sea rápido. Pero si acciona algo, por ejemplo, un agitador que tiene más carga, porque hay la resistencia del material que está agitando, entonces ustedes tienen que cambiar la rampa de aceleración y desaceleración más. Entonces eso depende mucho de la aplicación.
Ya vamos a ver eso más adelante, pero ahora yo les voy a dar los parámetros. Y no vamos a ver la inyección de corriente continua, que es para frenar el motor. Entonces, hasta ahí todo eso. Ya, así lo configuro. Ahora me voy a saltar un poco a la conexión, algo que ya tenía preparado. Una vez que configuran eso, hacen esta conexión. ¿Ya? ¿Qué conexión tenemos acá? Se las voy a dejar en pantalla para que la hagan. Esta ya la hemos hecho. Esta les he mostrado la configuración. Este que está abajito es el potenciómetro. ¿Ya? ¿Y cómo van a hacer la configuración? Van a hacer solo una de estas. ¿Ya? Entonces yo quiero, mi tablero de mando, y si se dan cuenta es lo mismo que hemos hecho la última vez. S1, K1, S11 y una bobina. ¿No? Entonces yo aprieto este botón, se enciende la bobina, se enclava y cuando yo aprieto este botón se apaga. Es lo mismo, dos botones para encender y apagar una bobina. Y esa bobina lo que tiene que hacer es encender el variador. Ya, por ahora vamos a hacer solo eso. Voy a dejar libre este K4. Ya, tengo un circuito adicional, si se dan cuenta acá va más a RA y de RC va a una piloto de señalización y luego va a negativo. Esto es solo para indicar cómo está funcionando que sí está funcionando el variador. Y K1, como les dije, es el que arranca. Ya, voy a volver a completar el circuito. A ver. Lo voy a cerrar ya un ratito. Muy bien. Ya. Y yo haría el mismo circuito, lo estoy poniendo acá al lado, con un botón distinto, S2, S22, y una bobina distinta K4 y K4. Y esa bobina K4 lo estoy poniendo ¿se acuerdan? Había programado este I4 para la velocidad máxima. Entonces yo corro el sistema. La luz verde me indica que el variador está energizado. Ya, acá también me indica que está energizado. El motor no se mueve porque el motor todavía no se ha encendido, no tiene ninguna señal de comando. Me sale la frecuencia que es 0 Hz y la velocidad que es 0 RPM. Ya recuerden, esa es la frecuencia del variador, es la velocidad que le da al motor. ¿Ya? Ahora enciendo ¿ya? Se ha activado la bobina K1. Y recuerden que la bobina K1 lo que hacía era obedecer a este potenciómetro. Entonces yo hago clic acá al lado y me abre una ventanita que es este potenciómetro. Y ven cómo empieza a acelerar. ¿Ya? Yo puedo variar la aceleración. Entonces, por ejemplo, acá estoy subiendo 84 Hz. ¿Ya? Y se va a demorar los 15 segundos que les puse para llegar a su velocidad máxima, que es 5040 RPM. Esta relación de frecuencia-velocidad máxima es parecida a ¿se acuerdan la relación que teníamos el gráfico que habíamos hecho en la clase pasada de una relación lineal de entrada y salida? Eso está... Lo tengo... Puede ser la entrada es frecuencia y la salida es RPM. Entonces es lo mismo. ¿Ya? Para una frecuencia del variador corresponde una señal de RPM. ¿Cómo está relacionada esa frecuencia? De la misma manera con los dos límites. Como frecuencia va de 0 a 200 Hz y RPM le he puesto de 0 a 6000. Creo que era 6000. A ver, cuando lo llevo a 200 Hz, ¿a cuánto va? Perdón, a 12.000 RPM. Entonces 200 Hz equivale a 12.000 RPM, por lo tanto 100 Hz, y si yo lo muevo acá a 100 Hz, demora 15 segundos en volver a su posición, pero va a llegar a los 6.000 RPM. Y así yo varío con este potenciómetro, que es una perilla, con ese potenciómetro varío el sistema. Ahora, a pesar de que ese potenciómetro está ahí, si yo acciono la bobina K4, que está conectada a la velocidad I4,
¿no? Solito el sistema va a volver a la velocidad designada en K4. Que en este caso yo me acuerdo había puesto a 3000 RPM, si mal no me acuerdo. Vamos a ver. Entonces, empieza a reducir la velocidad, el motor está cambiando de velocidad, acá pueden ver la velocidad. ¿No? Sigue bajando. Y lo lleva a 1500 RPM. ¿Cómo he configurado eso? Lo tenía acá configurado, ¿no? Entonces, la cuarta velocidad es 50 Hz, ¿ya? Y 50 Hz, en eso, ese 200 Hz, equivale a 1500 RPM. Entonces, ustedes pueden hacer ese cálculo acá. Entonces, háganme este circuito y a ver si que el primero que lo quiera mostrar, que lo enseñe. Acá ya les voy a dejar más tiempo, unos 5 minutos. Y creo que puntaje doble, porque es más complejo en el doble de XPs. ¿Dónde está? Ya dejo acá el temporizador. Vean el circuito. Les voy a dejar acá también, a ver. Recuerden la configuración acá. Pongan, no, déjenlo todo tal como está, no hay problema. Solo pongan, tienen que agregarle este potenciómetro analógico acá. Pot analógico, nada más. Lo demás déjenlo tal como está, no hay problema. Esto ya lo sabían hacer. No creo que sea un problema, se los dejo allí. Les quedan 4
Profe, Gustavo, ¿cuánto ¿presentas? dijo que...? Sí, puedo. ¿Mm? ¿Mm? Lo que quería preguntarles, sí lo tengo, pero el tiempo en el variador, el de rampa, Ah, no, déjalo por ahora tal como está. tal como está. Esto les voy a dar después. Sí, tal como está, no hay problema. Más bien, lo que sí tienes que hacer en la configuración es ponerle el potenciómetro. Donde dice pod analógico, Sí, ahí ponerle. Y eso ya sí, está con eso. ya. A ver, lo ¿Listo? A ver cómo puedo... está, loco. A ver, Sí, voy a dejar de presentar ahora. Profe, yo también ya terminé ya. Ya, entonces tú después. profe, ¿lo ve? Sí. A ver, Lo que... probemos. Pero creo que no está contándolos. A ver, un ratito. No, primero, ¿has encendido el primero? Sí, ahí aumentalo. No, aumentalo el dial. Ah, ¿200? Sí, a ver. No, pero no está encendiendo. Sí. Sí. No está tampoco alimentado el... Ah, ya, fíjate, no positivo. Revisa las conexiones del DS, porque no está, si te das cuenta, debería, solo con la alimentación, o sea, solo de entrada, Sí, ya deberían. debería estar conectado. A ver. Sí, a ver, revísalo un poco, la conexión. O sea, la conexión que va a RA y RC. A ver, Ya, a mientras ver. tanto, ¿quién más quería presentar? Profe, a mí sí me salió. A ver, Sí, Paola. profe, yo. Sí, ¿Y profe, quién más? Paola Perdón, Galindo. ¿quién Profe, más? yo también terminé. Ya, a ver. ¿Alguien más había dicho? ¿Un chico? Yo, profe, dije después de Gustavo. Alexis. Ah, Ya, entonces después Alexis. Ya. Paola, De profe. ahí Paola y de ahí Wendell. Ya, profe. Ujú. Ya, entonces entonces presento, Alexis, por profesor. favor. Ya, Sí, a sí, ver. Alexis. Ya. Ya. En este caso, sí. Ujú. Ahí está. A ver, déjalo que arranque un ratito. Lo que no entiendo, profesor, es de que acá, o sea, dejo de Es apretar porque y. sí, es porque tu contacto le has puesto K y el de abajo es K1. Hay que cambiarle ya el Ah, nombre. a ver, a ver. Sí, sí, sí. A ver, una vez mejor. ¿Es en este K1 y en este K2? O cuatro creo que será, Eh, ¿no? sí, ahí K1. No, perdón. Sí, K4, K1 está bien. Cuatro. Sí, a Ah, ver, ya. prueba de nuevo. A ver. Ya. Ya llega a 60. Ya, 1500, muy bien. A ver, haz clic en el potenciómetro. Ya, varíalo. ¿A cuánto, profesor? Ah, ya no, ahí no va a mover porque está con el K4. Desactiva el K4. A ver. So, aprieta S22. Ya, pues se activó. Y ahora sí. Ahora sube al máximo. Y ves cómo sube, ¿no? Ya, el K4 no va a funcionar si no está activado por si acaso el K1. Ya, muy ¿Por bien. qué es esto, Muy bien, profesor? Alexis. Sí. ¿Por qué no activa cuando está activado el K4? ¿Por qué lo activaba? No, eso es porque así es el variador. O sea, no, ese es el modelo. O Ah, ya. así es como han puesto ellos la simulación, ¿no? Gracias, profesor. No hay una razón, es arbitrario eso, ¿no? A ver, Paola. Buenas noches, con el profesor Jesús Achide, y yo de la Universidad San Pablo. Sí, profe. Ujú.
Ya, activa primero el K1, ¿sí? El S1. Ahí tienes el mismo, te va a pasar lo mismo. Fíjate en el K, sí, ahí cámbialo. Ese es K1 y el otro es K4. Ya está. Primero enciéndelo no, sí, ya está encendido. Ya, bien. Ya está. A ver, ahora el K4. Ahí ya no obedece al variador. Cuando está activado el K4, ya no va a obedecer al potenciómetro. Ve la primera terminal. Muy bien. Ya, profe. A ver, ¿quién sigue? Yo, profesor. Ya, adelante. Esta estaba ahí. Activo el S. ¿Sí? Ya, a ver, mueve el potenciómetro. ¿Este? Sí. Ya, ahora activa el K4, o sea, aprieta el S2. Está bien. Ya, muy bien. Ya, profe, gracias. Ujú. ¿Y había alguien más? Gustavo, creo. ¿Resolviste el tema? Estoy en eso, profe, pero no logro hacer la conexión bien. Ya, ni modo. Debe ser alguna conexión, revísalo, por favor. Ya, listo. Entonces, ya, eso era lo que les quería mostrar. Ahora, ¿qué les voy a dejar de tarea una vez que suba Profe, el ya día de está. mañana? Ahí está. A ver, muéstralo. Un ratito voy a dejar de mostrar, de presentar, perdón. Ya, adelante. Ahora ya está. Ujú. Am, ahora sí. Muy bien, a ver, enciende. A ver, espere. Ya está. Ujú. Funciona. Y si es que lo pongo en el S2 también. Y lo sube a 4000. A ver que suba. Bueno, ahí no lo va a afectar. Solo ese a 200. Claro. Ujú. Y quita el K4, o sea, el S22, ¿no? Listo, ya está. Ahí va a ir subiendo hasta el máximo, 12.000. Ya, muy bien. Muy bien, Gustavo. Profe. Gracias. ¿De qué? Entonces, a ver, voy a presentar yo. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios les voy a preguntar? Uno que combine todo. Ya, entonces, por acá, por ejemplo, acá tengo un variador. Ya no lo he completado todavía, pero a ver.
Ya, acá, por ejemplo, tendría un variador que funcionaría con con un temporizador. Entonces, a ver, voy a correr. Les voy a completar también cuando les ponga el ejercicio. Acá, por ejemplo, hay unos fusibles, los van a encontrar acá arriba. Acá hay un disyuntor, como les puse, o sea, falta agregar a nuestro circuito el circuito de protección. Ya, y por ejemplo, acá yo tengo, a ver, un ratito. No, a ver. Me está arrancando un ratito. Acá yo lo que voy a hacer, estaba haciendo con contador, pero acá estoy haciendo uno con temporizador. Entonces, lo que quiero hacer es, por ejemplo, y les puedo dejar eso, les digo, el variador, conecten un variador de manera que un botón 1, ¿ya? Lo que haga es ponerlo en modo manual para activarlo con un potenciómetro. El variador, el botón 2, lo acelere a cierta velocidad, y en este caso, por ejemplo, que el botón 3 sea una modalidad temporizada. Que una vez activen el botón 3, lo que haga el motor es esperar, digamos, 10 segundos y luego acelerar. Entonces, por ejemplo, acá yo activo este. Algo de ahora es conectado mal. Ahí está. Ahí está. Yo activo este. Ya, y el motor está obedeciendo a mi comando del potenciómetro. Entonces yo, por ejemplo, lo puedo subir y lo puedo bajar, ¿no? Entonces subo, bajo con el potenciómetro. Ese es el 1. Si yo activo el S2, lo que hace es va a ir a una velocidad predeterminada. Se dan cuenta, está descendiendo a esa velocidad predeterminada. Y si yo activo el S3, empieza a hacer un conteo. ¿Ya? Y cuando acaba ese conteo, enciende el K3. ¿Ya? Y el K3 activa otra velocidad predeterminada. Conecto el S2. Ya está. Activo el S3. Un ratito. Es que lo tengo a un segundo nada más. 10 segundos, ok. Otra vez. Activo, cierro. Siendo. Y si yo activo el S3, empieza un conteo. 9, 8, 7. Fíjense que está a 60 RPM. Y cuando acabe el conteo ahora estamos en 5, de 10 segundos, yo les podría variar eso. O sea, recuerden, para cada grupo va a haber pequeñas variaciones. Se activa el K3. ¿No? Acá se activa este KT. Este KT a su vez va a activar el K3. Está demorando un poco la simulación acá. Está lenta. Y el K3 debería activar el motor. Una pequeña desconexión. Entonces les voy a dejar ese tipo de ejercicios. ¿Ya? Eso al día de mañana cuando ponga lo mismo de la otra manera, cuando ponga la guía. Y para el 19 ya se va a presentar todo he cambiado ya las fechas. Para el 19 se presenta todos los ejercicios. En total van a ser 4 ejercicios. Ya, entonces ya tienen una semana más para presentarlo. ¿Hasta allí alguna consulta, pregunta? Profesor, disculpe, dijo sobre que también había una tarea individual o también pasa para el 19. Todo pasa para el 19. Va a haber otros 2 cuestionarios. Recuerden, los cuestionarios son individuales, los ejercicios son grupales. Ok, profe, gracias. ¿De qué? Listo, entonces, queda. Buenas noches. Ya, mañana colgando grabación. ¿Sí? ¿Perdón? Profe, una consulta. O sea, el día de mañana vamos a tener una práctica calificada. No, mañana quiero hacer la
la teoría, no va a haber práctica. Ya, profe. La Muchas teoría que nos gracias. falta para completar. La práctica que vamos a hacer en ese momento no se va a presentar en ese momento. O sea, vamos a hacer la práctica, ese Excel que ya hemos avanzado. Mañana lo vamos a acabar de desarrollar en clase. Pero yo les voy a dejar para el siguiente 19 otro Excel, o sea, que desarrollen el mismo Excel, pero ya con más, un poquito más, con ejercicios un poco más complejos. Eso todavía también es para el 19 de septiembre. Sí, profe. Gracias. ¿Listo? ¿Queda? Entonces más tarde publico el video y mañana nos vemos para la teoría y práctica. ¿No? Saludos, cuídense. Hasta luego.